Muy buenos días, amados hermanos y amigos que nos ven en esta mañana. Darles la bienvenida, saludarles y vamos a dar inicio a este servicio de adoración a nuestro Dios, primeramente con una oración. Así que por favor, disponga en este momento su corazón y su tiempo para que adoremos juntos a nuestro Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por una oportunidad más que nos das de adorarte, Señor. Gracias porque a pesar de la situación en la cual estamos pasando en estos tiempos, no nos podemos reunir físicamente, vernos, pero tú nos has permitido hacerlo a través de estos medios, de esta tecnología. Has provisto la sabiduría al hombre para crearla y nosotros tenemos la disposición y la voluntad de parte tuya para usarla para este buen propósito, Señor. Dirígenos, Padre Celestial, y guíanos que todo lo que hagamos en este servicio, en esta transmisión y a nuestros hermanos y amigos en sus hogares sea para tu gloria y para tu honra, Señor. Gracias nuevamente y en el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Muy bien, vamos ahora a continuar adorando a nuestro Dios, cantándole a Él, y vamos a recordar que Él es ese Cordero que quitó el pecado del mundo con la sangre que derramó en la cruz. Vamos a cantar himno 232, Cordero. En esta oportunidad vamos a recordar a nuestros misioneros que están cumpliendo la voluntad de nuestro Dios, llevando su palabra, llevando su buena obra para dar a conocer esa obra de redención, esa obra de salvación. Voy a leer algunos misioneros, el lugar en donde están ubicados y su nombre para que los estemos recordando, y al finalizar tengo 3 motivos de oración por las cuales vamos a estar recordándolos. El primero es en la zona de Bogotá, en
Kennedy se encuentra ubicado nuestro hermano Alfonso Salcedo. También en el Rosal está la iglesia La Soledad, y en Villavicencio, vamos a saltar a Villavicencio, se encuentra nuestro hermano Víctor Manuel Góngora, y en Ibagué nuestro hermano Fabio Uribe y esposa. También tengo aquí en la zona de Antioquia, en Río Negro, nuestro hermano Daniel Forero y familia. Y ya en la zona de la parte selvática de nuestro país, en Puerto Inírida, se encuentra nuestro hermano César Rodríguez y familia. Igualmente en Puerto Inírida también Timoteo Ramírez y familia. En el Baupés, Isaí Mesa y su familia. Y por último en San José del Guaviare, Fabio Maecha con su familia. ¿Cuáles son los motivos de oración para estar recordando y así acudir al trono de la gracia e interceder a nuestro Dios por nuestros hermanos? Bueno, el primero es que el Señor dé ese denuedo para dar a conocer la palabra de Dios, para dar a conocer esa buena obra. El segundo es que la palabra no sea interrumpida, no sea obstaculizada, sino que corra y llegue a los corazones para que sean salvos. Y el tercero, que el Señor guarde a nuestros misioneros. Sabemos que hay hombres que no pertenecen a la fe y son enemigos de ella, pero Dios tiene cuidado de nosotros. Esos tres motivos de oración. Pues muy bien, vamos a orar por estos motivos, por nuestros hermanos mencionados, reconociendo que nuestro Dios tiene el control de todo y Él conoce todas las cosas. Padre Celestial, gracias te damos nuevamente, especialmente por tu amor, Señor, el cual mostraste ese día en la cruz del Calvario, Señor, donde sacrificaste a tu Hijo Jesús, aquel santo, santo, santo y sin mancha, en donde sufrió, padeció y derramó hasta la última gota de su sangre por causa de nuestros pecados, Señor. Pero esa obra tenía un fin y era necesaria para nuestras vidas, para nuestra salvación. A ti te agradó esa obra, Señor, porque ese Cordero Santo fue sacrificado por causa de nuestros pecados. Por esta razón, Señor, acudimos ante tu trono confiadamente para rogar por nuestros hermanos misioneros que cumplen especialmente tu obra de predicación, de exposición de tu palabra, Señor, que la lleva a lugares donde no han sido alcanzadas las personas, Señor. Rogamos a ti esa buena disposición que colocas en el corazón de estos hombres que tú has apartado y preparado para esta buena obra. Así como también rogamos que la palabra se siga extendiendo a todos los corazones, se siga predicando como lo estás haciendo el día de hoy, Señor. Y también rogamos por protección para nuestros misioneros, no solamente protección física, Señor, sino también protección espiritual, porque sabemos que nuestro enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, Señor. Señor, estas peticiones las traemos ante ti, Señor, las encomendamos a ti sabiendo y reconociendo que tú tienes el control de todas las cosas, que tú conoces las cosas mucho mejor de lo que nosotros percibimos y que tú responderás a nuestras oraciones a su debido tiempo y conforme a tu buena voluntad. Gracias nuevamente, Padre Celestial, rogamos nuevamente por nuestros hermanos mencionados y en el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Muy bien, hermanos, continuemos cantando y en esta oportunidad lo vamos a hacer recordando esa bella palabra de nuestro Dios por la cual conocimos la obra de salvación y redención. Vamos a cantar el himno 281, la palabra del Señor. Predicar
cerca, esperad, esperad. Muy bien, hermanos, vamos a continuar orando y en esta oportunidad lo vamos a hacer intercediendo por nuestros hermanos y conocidos que están afligidos por alguna enfermedad, por alguna situación en sus cuerpos. Yo voy a leer para ustedes una lista de hermanos para que los estemos recordando y estemos orando por ellos a nuestro Dios. Oremos por Eddie Puertas, Wilson González, Omaira Solano, Amado Pérez, Jaime Bonilla, Freddy Durán, Duperli Beltrán, Jeffer Gutiérrez, Janie Jaimes, Germán Sandoval, Luis Nova, Albert Fabián Peña, Blanca Peña, Yuri Lilibet Martínez Arroyo, Manuel Carrascal, Gustavo Pianeta y Karen Camacho. Estaremos recordándolos en oración y rogando a nuestro Dios por su estabilidad física, por su salud, que sea Él sanándoles, reconociendo a nuestro Dios como nuestro sanador por excelencia. Padre Celestial, te damos gracias nuevamente por tu misericordia, Señor, porque eres muy compasivo de nosotros, Señor. Nosotros, sin merecer algo bueno de parte tuya, tú nos has pagado conforme a lo que necesitamos, Señor, y no conforme a lo que merecemos. Te damos gracias por permitirnos acercarnos confiadamente a ti. Te damos gracias por llamarnos a ti, Señor, por atraernos a ti, a pesar de que somos infieles y a veces rebeldes a tu llamado, pero tú con amor nos atraes, nos instruyes y nos enseñas, Señor. En esta oportunidad rogamos a ti, Señor, por la situación física y de salud de los hermanos anteriormente mencionados, Señor. Rogamos, Señor, reconociendo que tú tienes el control de estas situaciones y tú conoces el propósito por el cual les permites pasar a través de estas pruebas. Rogamos a ti, Señor, la sanación oportuna, Padre Celestial, conforme a tu voluntad, la consolación, Señor, de sus familiares, la fortaleza, Señor, y siempre que haya en ellos esa dependencia, total dependencia de ti, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, siempre a acercarnos a ti, que las situaciones adversas nos ayuden a eso, a reconocer nuestra necesidad y a rogar a ti, Señor. Nuevamente te damos gracias, Padre Celestial, por la oportunidad que nos das de adorarte, de alabarte y de orar a ti y encomendar estas peticiones. Gracias, Señor, y en el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Muy bien, y ahora pues quiero pasar a otro momento de la enseñanza en la cual vamos a estar leyendo, vamos a estar buscando un pasaje de la Escritura para que veamos qué es lo que Dios tiene para decirnos a nosotros a través de su palabra. Y para esta ocasión quiero dejarlos con nuestro hermano pastor Juan Daniel Trillos. Buenos días, amados hermanos, el Señor les bendiga. Qué maravilloso es podernos reunir, seguir adelante en la obra de nuestro Señor, como dice la Escritura, sabiendo que la obra del Señor no es en vano. Quiero invitarles para que abramos la Escritura allí en la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo. En el capítulo 4 vamos a estar leyendo los versículos 1 al 8. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 8. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla,
he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Amado Dios y Padre, gracias te damos, Señor, porque nos permites en esta mañana preciosa, Señor, levantarnos con fuerzas, con energía, Señor, y ver una vez más tus maravillas, Señor, tu provisión, tu cuidado, Señor, tu sustento para nuestra vida. Gracias, Señor, te damos porque hoy podemos tomar de nuevo tu palabra, Señor, y encontrar en ella también el consejo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te quiero suplicar, bendito Señor, que nos guíes, que sea tu Espíritu Santo hoy, como siempre, hablándonos por medio de tu palabra, que en todo tu nombre sea glorificado y nosotros, como tu pueblo, como tus hijos, seamos edificados para honra y gloria de tu nombre santo. Gracias, Señor, por cada familia, por cada hermano, Señor, que están atentos a este servicio. Permite, Dios, que con reverencia, Señor, y con anhelo recibamos, Señor, tu palabra hoy como siempre. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien, hermanos, continuemos adorando a nuestro Dios. Vamos a hacerlo con otro canto antes de seguir con la enseñanza. Y este canto habla sobre aquellas bellas palabras de vida que hay en la palabra del Señor. Vamos a cantar el himno 280, bellas palabras de vida. Mi gozo y luz.
Y ahora que vamos a escuchar la enseñanza, el mensaje que tienes para nuestras vidas, rogamos a ti que nos dirijas, que nos guíes, que dispongamos nuestro tiempo, nuestro corazón para atenderlas y así ponerlas en práctica. Gracias nuevamente, Padre Celestial, y en el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Los dejo ahora con nuestro hermano Pastor Juan Daniel, quien nos va a dirigir en la enseñanza. Claro que sí, muchas gracias hermano Luis Fernando, y a usted, amado hermano que está allí en casa, quiero invitarle para que con disposición recibamos la palabra de nuestro Dios. Ocurre que cuando estamos en casa se nos hace fácil de pronto levantarnos allí del lugar donde estamos siguiendo el culto y caminamos, vamos haciendo alguna cosa u otra. Y qué bueno es, hermanos, que cuando nos sentamos frente a un dispositivo, sea nuestro celular o sea nuestro computador, podamos hacerlo con reverencia, así como cuando venimos al templo y nos sentamos dispuestos a recibir la palabra, así también lo podamos hacer ahí en nuestra casa. Por eso quiero invitarle para que con mucha reverencia, con mucho temor delante de la palabra de Dios, nos concentremos, nos ubiquemos allí en el texto donde leímos hace un momento, amados hermanos, y quiero invitarles para que de nuevo leamos los últimos versículos que leímos, es decir, los versículos 7 y 8. Dice la Escritura: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo en este pasaje está dejándole muy claro a Timoteo que le era necesario que continuara el ministerio. Es muy alentador cuando tenemos a alguien trabajando con nosotros, cuando tenemos a alguien que se hace cargo de la responsabilidad mayor y nosotros allí pues le estamos apoyando, estamos trabajando con él. Pero cuando esa persona ya no puede continuar y nos toca entonces a nosotros asumir la responsabilidad, sentimos que es una carga demasiado pesada, que no vamos a poder con ella, que no vamos a soportarla. Pero el Señor es fiel. Recuerden las palabras también que le dice el Señor a Josué: así como estuve con Moisés, estaré también contigo. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Es necesario, hermanos, cada día retomar fuerzas, renovar fuerzas para continuar la carrera que tenemos por delante. Timoteo estaba pasando por algunas dificultades, había problemas en la iglesia de Éfeso, había amenazas de falsas doctrinas. Y ahora el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: ponte enfrente de eso, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Es precisamente por esa situación que está viviendo Timoteo que ahora Pablo le dice: es necesario que te pongas enfrente, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y aquí el apóstol Pablo entonces expresa sus últimas palabras, como ya lo hemos leído: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esas son las palabras que también muchas veces nosotros vemos escritas en las lápidas de algunos siervos de Dios. Y la pregunta es: ¿y usted, amado hermano, como Pablo y otros más, puede decir: he cumplido la misión? Puede decir: misión cumplida, como es el título de nuestra enseñanza en el día de hoy. Pues la invitación es a esa, hermanos, para que cada día renovemos fuerzas, nos levantemos con vigor, cumplamos nuestra tarea, cumplamos nuestro ministerio, de modo que al final podamos decir: he acabado la carrera. Ya no tengo más, he llegado a la meta, ya no hay más para dónde avanzar, he cumplido la misión. En la serie de sermones, amados hermanos, que hemos venido estudiando domingos atrás, precisamente en este mes de agosto,
que nuestra denominación evangélica Alianza de Colombia la dedica para enfatizar siempre en la obra misionera, orar por los misioneros, motivar a la iglesia en esa labor. Hemos visto la dinámica de la obra misionera y quiero de manera muy breve recordarle qué hemos visto o qué he predicado durante estos días. Y recuerde, amado hermano, que días atrás estuve predicando acerca de aquel pasaje que nos muestra que la mies es mucha y hay una necesidad que nosotros debemos mirar. Cristo recorría todos los lugares, ciudades y aldeas y veía la necesidad de la gente. Todos estaban dispersos, estaban desamparados, dice, como ovejas que no tienen pastor. Por eso le dice la palabra que Él tuvo compasión de las multitudes al verlas en esa situación y le dijo entonces a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, los obreros son pocos. Ahí está presentando la necesidad. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, y encontramos también el primer paso que debemos dar, y es orar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Por eso es necesario, hermanos, que nosotros miremos la necesidad que hay en la obra misionera. Lo segundo que estuve compartiendo es las tareas por realizar dentro de la obra misionera. Y qué bonito es ver en las Escrituras que para usted y para mí hay lugar en la mies del Señor, en las labranzas del Señor. Usted y yo tenemos lugar y tenemos una función que cumplir. Por tanto, es necesario, como lo indiqué ya en el siguiente sermón, en el tercer sermón, es necesario que nos ocupemos en la obra misionera. Debemos ocuparnos, y este ocuparnos debe ser mediante una decisión que tomemos, decidir trabajar y trabajar con la mejor actitud. No trabajar por trabajar, sino con la mejor actitud. Hay un texto que dice la palabra que algunos predican a Cristo por envidia, otros predican a Cristo por contienda, por añadir al apóstol Pablo mayores sufrimientos. Y dice también el apóstol Pablo: pero otros predican a Cristo por amor a Cristo primero, y segundo, por amor también a los perdidos. Esa es la actitud que debe movernos a nosotros para cumplir nuestro ministerio, para trabajar, para servir a nuestro Señor. Y hoy, mis amados, entonces vamos a estar mirando. El título de este sermón es Misión Cumplida. Habiendo ya nosotros identificado la necesidad, habiendo nosotros identificado las tareas que debemos desempeñar, y habiéndonos ocupado en esa labranza, en ese trabajo, entonces debemos esperar con gozo cuando nuestro Señor nos diga: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor, al decir misión cumplida. He obedecido a la voluntad de Dios, he cumplido el propósito de Dios en mi vida. El apóstol Pablo aquí está diciendo o expresando sus últimas palabras ya de despedida. Pero qué bonito es que nosotros también podamos decirlas con nuestro corazón rebosante de gozo, donde pueda decir: he peleado la buena batalla. Y precisamente en eso quiero que nos concentremos. 3 aspectos para analizar en esta mañana. Primero, he peleado la buena batalla. Segundo, he acabado la carrera. Y 3, he guardado la fe. Que nosotros también con gozo podamos decir palabras como estas, llenos de satisfacción. Y cuando dice el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, la palabra batalla indica a un conflicto, indica una lucha. Pero en el contexto que Pablo está hablando, indica un conflicto que valió la pena. Porque hay conflictos de los cuales el Señor nos dice que no nos ocupemos en ellos, porque acarrean perdición. El Señor nos invita a través del apóstol Pablo a que no contendamos sobre opiniones, sobre cuestiones necias. En eso no debemos ocuparnos, no debemos desgastarnos con esas cosas y de pronto después justificar y diciendo: hermano, yo he peleado la buena batalla. No, eso no es pelear la buena batalla.
Hay una batalla que vale la pena pelear. Hay una lucha que es valiosa. Y aquí el apóstol Pablo, como siempre hemos visto, conocía muchos contextos, y en estos contextos está hablando precisamente de los torneos. Y en este he peleado la buena batalla es como cuando un boxeador se enfrenta a otro. Es una pelea en la que uno debe vencer, pero nunca habrá un empate. Yo todavía no he visto una pelea de boxeo donde hayan quedado empatados. Siempre hay un ganador. Y el apóstol Pablo está diciendo que en esta pelea he peleado la buena batalla, la batalla que valió la pena, he salido vencedor. Él se mantuvo firme, y esa palabra he peleado la buena batalla tiene que ver con resistir toda oposición y aún resistir toda tentación. En la obra del Señor hay oposiciones. Oposiciones que el mismo apóstol Pablo expresa en la segunda carta que escribe a los Corintios. Quiero que usted anote allí esta cita, segunda carta a los Corintios, capítulo 11, donde el apóstol Pablo está expresando unas palabras bastante, diría yo, bastante fuertes. Del versículo 22 en adelante, él está haciendo, en cierta forma, él está resistiendo esa oposición que están haciendo contra su ministerio. Ni siquiera era contra su vida, sino era contra su ministerio. Y dice, ¿son hebreos? Hace una pregunta, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas los que se oponen a mi ministerio, los que contradicen, con quienes estoy luchando, con quienes estoy batallando, con quienes estoy peleando? ¿Son israelitas? Dice él, yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo soy descendiente de Abraham. ¿Qué podemos ver aquí? Que la oposición que tenía el apóstol Pablo respecto a su ministerio no era una oposición externa, sino que era una oposición interna. Eran sus allegados, eran sus parientes, eran sus conocidos quienes están oponiendo a su función, a su labor, a su trabajo, y aún procuraban su propia vida. Por eso sigue diciendo el versículo 23, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo, yo más. Dice, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Recuerden la pregunta que hace, ¿son judíos? Yo soy judío. Ahora que está diciendo que de los judíos él ha recibido azotes. Y sigue diciendo la escritura, 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligro de los de mi nación, en peligro de los gentiles, ahora de los externos, internos y externos, gentiles. Dice más adelante también, en peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligros en el mar, peligros, escúchalo bien, entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos de los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme.
y fui descolgado del muro en una canasta por una ventana y escapé de sus manos. ¿Qué está expresando aquí el apóstol Pablo? Está expresando todo por cuanto ha tenido que sufrir, que batallar, que luchar, que pelear por causa del nombre de Cristo. Todo esto él lo ha sufrido, todo esto él lo ha soportado por amor a Cristo y a su iglesia. Ahora, cuando el apóstol Pablo dice he peleado la buena batalla, es todo esto que está mencionando, todo cuanto ha tenido que soportar, que sufrir, que enfrentarse, tanto a los de su propia nación, a los de su propia familia, como también a los de afuera, a los gentiles. Y amados hermanos, yo creo que si nosotros, alguno de nosotros, tuviese que servir al Señor en el Evangelio con una oposición tan fuerte como esta, quizás se retiraría. Quizás como el luchador, como el boxeador, levanta la mano en señal de que me rindo. Pero el apóstol Pablo, estando muchas veces en la lona, azotado, estando muchas veces con su oponente encima dándole golpes, que son todas estas circunstancias y personas que procuraban su vida, él nunca levantó su mano al árbitro como en señal de por favor, me rindo, por favor, salve mi vida, sino que él se entregó por completo a la obra del Señor, soportó todo cuanto ya hemos leído y nunca se dio por vencido. Por eso él pudo llegar al final diciendo he peleado la buena batalla, he peleado una batalla valiosa. A veces se calculan las batallas valiosas cuando van los luchadores, porque recuerde que el contexto del cual está aludiendo el apóstol Pablo es los Juegos Olímpicos, y muchos van tras una medalla de oro valiosa. Otros se tienen que conformar con la medalla de plata, pero salen felices. Otros con la medalla de bronce, pero otros son eliminados. Otros no van por una medalla, sino van por un cinturón de oro significativo que se le da solo a los que vencen todos los rounds, a los que vencen a todos los oponentes, a los que ganan el torneo. Y el apóstol Pablo está diciendo, esta es una batalla valiosa. Y su precio, el precio que Dios está entregando a quien vence en esta batalla, es incalculable. Más adelante dice, por lo demás me está guardada, no una medalla, no un cinturón, sino una corona. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Por eso, mis amados, vale la pena sufrir por causa del Evangelio. Vale la pena sufrir por causa de Cristo. Vale la pena sufrir por causa de los hermanos. No importa que nos persigan. Esto es una lección grande para nosotros, porque muchas veces, aún en nuestro ministerio, que no es tan grande, tan significativo, tan reconocido, quizás por así decirlo, como lo fue el del apóstol Pablo, pero a la primera oposición, a la primera crítica, a la primera persecución, a la primera mala sospecha, a la primera calumnia que nos levantan, ¿sabe qué ocurre? Ya nosotros queremos dejar así. Ya nosotros queremos abandonar la lucha. Ya queremos abandonar la batalla. Y el apóstol Pablo aquí nos está mostrando con su ejemplo que no importa que estemos con todos los contrincantes sobre nosotros, golpeándonos, azotándonos, persiguiéndonos para darnos muerte. Hay que seguir hasta el final para poder decir con gozo, he peleado la batalla que es valiosa, la batalla que vale la pena, y es por causa de Cristo. Hay que hacer frente, hay que enfrentarse a ese oponente. Hay que ir hasta el final, no desmayar. Por eso, amados hermanos, con respecto a la obra misionera es necesario que nosotros cada día renovemos nuestras fuerzas, nos levantemos en el nombre del Señor y permanezcamos allí firmes. No nos retiremos, no levantemos la mano en señal de me rindo. Sigamos hasta el final, porque la victoria, amados hermanos, es segura. La victoria es segura. En segundo lugar,
mirando ahí el versículo 7, dice la Escritura: he acabado la carrera. La palabra acabar tiene que ver con dejar, con cesar, con abandonar una carrera. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo: he acabado la carrera. Escuche bien, he acabado la carrera, no dice me he retirado de la carrera. Estaba escuchando los resultados de algunos torneos de atletismo especialmente, ¿no? Porque aquí el apóstol Pablo sigue aludiendo al contexto de los Juegos Olímpicos y ahora está en la ruta, no sé de cuántas millas, pero ahí está en la ruta, está como atleta. Y mirando algunos resultados, muchos comienzan la carrera, pero al final no llegan, se retiran de la carrera. Cuando yo era estudiante, el profesor de edufísica de nuestra institución era un hombre muy activo, es un hombre muy activo, y siempre le gustaba estar haciendo torneos de atletismo, incluso ciclismo también nos ponía a hacer, cada quien con su bicicleta nos ponía a hacer también vueltas en bicicleta. Y allá en donde nosotros estudiábamos habían cuestas, bajadas, cuestas, y nos ponía a darle varias vueltas a varias cuadras, subiendo, bajando. Y por lo general comenzábamos con mucha energía, con mucho ánimo, pero a la final pocos lográbamos terminar las vueltas que se habían establecido en ese circuito. ¿Por qué algunos se retiraban? Comenzaban con tanto brío, como decimos, pero finalmente se retiraban. Otros lograban terminar, aquellos que iban de últimos en la primera, segunda y tercera vuelta, en la quinta vuelta llegaban de primeros. ¿Por qué? Precisamente por la constancia, por la persistencia, por la paciencia. No es salir con toda y después no lograr terminar la carrera. Es salir con un paso firme, con un paso seguro que te garantice poder llegar al final de la carrera. El apóstol Pablo comenzó su ministerio, continuó su ministerio, terminó su ministerio, y cuando dice aquí he acabado la carrera, quiere decir que él puso su mirada en la meta, en el cumplimiento del propósito del Señor, y nunca se retiró en el camino, sino que llegó hasta la meta. Y cuando dice he acabado la carrera, es que llegó al final de la ruta, no porque se haya rendido en el camino, se haya retirado, se haya sentado para tomar aire y bueno, no me interesa entonces ganar. No es eso lo que está diciendo la palabra. La palabra lo que nos está indicando es que el apóstol Pablo llegó hasta donde decía meta, hasta la meta. No se dio por vencido, no hubo una retirada en su ministerio. Por eso usted puede mirar también ahí en el versículo 6, donde estamos leyendo, 2 Timoteo 4, versículo 6, dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Ya no tenía más ruta para correr. Hasta ahí había llegado el apóstol Pablo. Amados hermanos, uno a veces escucha testimonio de personas, de hermanos que se han retirado del ministerio, que han abandonado la obra, el servicio del Señor. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Lo que Dios quiere para nosotros es que comencemos la carrera y lleguemos a la meta de la carrera, que podamos cumplir el propósito de Dios. El apóstol Pablo llegó al término, no hubo más tiempo para él para seguir corriendo, no hubo más tiempo tampoco para seguir trabajando en la obra del Señor, no hubo más tiempo para ocuparse en su especial tarea, y la tarea era predicar el Evangelio. En Romanos capítulo 15, yo quiero que lea usted ese versículo, Romanos capítulo 15, versículo 19, muy bonito el versículo, mire cómo dice: con potencia
de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén, escuche bien, desde Jerusalén y por los alrededores de Jerusalén hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Cuál era la meta del apóstol Pablo? ¿Cuál era el propósito que él perseguía? Predicar el Evangelio de Jesucristo. Y aquí está diciendo la Escritura que en Jerusalén, en todo Jerusalén, hablando de la ciudad, por sus alrededores, es decir, todas las provincias que conformaban Judá. Judá era una provincia y había otras aledañas. Todas esas zonas él las había llenado del Evangelio. Y dice el límite hasta donde fue, dice hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Jesucristo. Y usted puede mirar en las Escrituras cómo el apóstol Pablo fue usado por el Señor. Tenemos varios viajes del apóstol Pablo, viajes misioneros, donde él iba sembrando, estableciendo iglesias, predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, por causa del Evangelio, ha sido condenado a muerte y ya él está esperando el momento en que su cuerpo sería entregado a la muerte. Ya no había más tiempo, ya no había más espacio para ocuparse en su especial tarea. ¿Y cuál era su especial tarea? Predicar el Evangelio. Por donde quiera que iba, dejar sembrada la palabra del Señor. Como dice aquí en Romanos 15, 19, todo lo he llenado del Evangelio. Amado hermano que me escucha, ¿cuál es tu especial ocupación? ¿Cuál es nuestra especial ocupación? Con respecto a la obra misionera y poder decir un día misión cumplida, debe ser la predicación del Evangelio, debe ser el testificar de nuestro Señor Jesucristo. Somos testigos de su muerte, somos testigos de su resurrección. Nosotros somos testigos porque hemos muerto con Él y con Él también hemos resucitado. Entonces, si hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Cristo, testigos somos de su muerte, testigos somos de su resurrección. Y en tercer lugar, dice la palabra del Señor aquí en este pasaje: he guardado la fe. La palabra guardar tiene que ver con preservar, proteger y defender. El apóstol Pablo se mantuvo fiel hasta el final. Él nunca retrocedió, él nunca renegó de Cristo y de la obra de Cristo. Algunos de sus consiervos, algunos de sus colaboradores volvieron atrás, no quisieron sufrir por causa del Señor, no quisieron amar al Señor. Por eso dice ahí en 2 Timoteo, el capítulo 4 también precisamente, pero el versículo 10, el apóstol Pablo, hablando de sus colaboradores, dice: porque Demas me ha abandonado. Dice: porque Demas me ha abandonado. Es una petición que le está haciendo aquí en este pasaje, en este versículo, a Timoteo. Le dice en el versículo 9: procura venir pronto a verme. Recuerden que Pablo estaba preso, ya esperando el momento de su sacrificio. Y emocionalmente debe ser algo muy difícil saber que voy a morir, que las personas a quien amo, porque Pablo amaba a Timoteo, era su amado hijo en la común fe. Y aquí está diciendo: procura venir pronto a verme. Se sentía solo, estaba solo, humanamente hablando. Él sabía que el Señor estaba con él, que el Señor nunca le había abandonado, que el Señor nunca le había dejado. Y aunque fuera ya el tiempo en que moriría por causa del Señor, no quería decir que el Señor le había abandonado. Ahí estaba con él. En el momento que Pablo era muerto, allí estaba el Señor esperándole para tomarle en su presencia. Y aquí le hace la petición a Timoteo y le dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Mire cómo un hombre no guardó la fe,
abandonó a Pablo, desamparó a Pablo, y dice la Escritura que lo hizo por amor al mundo y no por amor a Cristo. Pablo está diciendo: he guardado la fe, es decir, yo me he mantenido fiel al Señor, me he mantenido firme, no he dado un paso atrás, no he vuelto atrás. Pablo venía de una familia muy reconocida, de la tribu de Benjamín. Pablo venía de una clase religiosa muy prestigiosa en Jerusalén, él era fariseo. Pero todas esas cosas nunca fueron un atractivo para él como para abandonar la fe y volver a su antigua vida. Nunca quiso volver atrás, siempre se mantuvo fiel al Señor. Ahora, no solamente se mantuvo fiel al Señor cuando dice he guardado la fe, sino que guardó la fe también de los hermanos. Se dedicó a proteger la fe de los hermanos, y por eso usted encuentra versículos, pasajes completos donde él está advirtiendo a la iglesia que no vuelvan atrás, que se cuiden de los falsos maestros, que se cuiden de las falsas doctrinas. A Tito le insiste que enseñe lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Todo ello, ¿para qué? Para guardar la fe. A Timoteo le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, para proteger la fe. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pablo se mantuvo firme, guardó la fe, en sentido que él era un protector de los hermanos, un protector de sus consiervos, un protector de la iglesia. Si había algo que causaba preocupación al apóstol Pablo, era las iglesias. Y lo que sobre mí se agolpa, dice, allá donde leíamos en 2 Corintios capítulo 11, dice: y lo que sobre mí se agolpa es la preocupación por las iglesias. ¿Por qué por las iglesias? Porque Pablo no quería que alguno de los hermanos tropezaran. Él quería que se mantuvieran firmes en la fe, que avanzaran, que crecieran cada día en la fe. Y nosotros también, amados hermanos, debemos guardar la fe en estos tres aspectos. 1, mantenernos firmes hasta el final. 2, guardar la fe de los hermanos. Y 3, defender la fe cristiana. Filipenses capítulo 1, versículo 17, también nos está indicando cómo el apóstol Pablo protegía la fe cristiana, la fe de los hermanos. Dice: pero otros, hablando de los que predican a Cristo, pero otros por amor, sabiendo que estoy para la defensa del evangelio. El apóstol Pablo estaba allí puesto para defender el evangelio. ¿Y qué es defender el evangelio? Defender el evangelio es defender la fe de Cristo, mediante la cual la iglesia es salva y mediante la cual la iglesia aguarda la manifestación gloriosa del Hijo de Dios. Así que, amados hermanos, el apóstol Pablo cumple su misión y dice: he guardado la fe, me he mantenido fiel hasta el último momento, he protegido la fe de los hermanos y he defendido la fe cristiana. Ha hecho apología de la fe que es de Cristo. Amados hermanos, como el apóstol Pablo, es necesario que nosotros también nos mantengamos sin movernos de nuestra convicción. Y la obra misionera es una ocupación que debe cada día llevarnos a seguir avanzando, para que la iglesia siga creciendo, para que la iglesia siga desarrollándose. En el momento que usted decida de esta ocupación, la iglesia no crecerá por causa suya. Pero déjeme decirle, ahora la iglesia no se quedará ahí, ella crecerá, avanzará por causa de los que obedecen, pero por causa suya, si se detiene, si no cumple su labor, la iglesia no crecerá. Y qué bueno es que podamos nosotros ver crecer a la iglesia también a través del ministerio que nosotros estamos desarrollando para la gloria de Dios. Así que, amados hermanos, en nuestro sermón de hoy hemos titulado Misión Cumplida. Como el apóstol Pablo, es necesario que peleemos cada día la buena batalla. Es necesario que corramos la carrera que tenemos por delante.
Fije la mirada en Jesús, autor y consumador de la fe, y siga adelante, hermano. Y es necesario también que guardemos la fe. Nunca retrocedamos, nunca demos un paso atrás. Siempre avancemos en cuanto al desarrollo de la obra misionera en nuestra iglesia. Recuerde que nuestra iglesia Alianza, acá en el centro de la ciudad de Cúcuta, es la primera iglesia que el Señor estableció en esta zona y aún en nuestro país, para que de acá el evangelio se extendiera a todas partes. Nosotros somos un eje misionero, nosotros somos una madre misionera. Nunca perdamos ese horizonte, esa meta de seguir predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nunca desmayemos de anunciar las buenas nuevas, sigamos adelante. Recuerde, es necesario que nos comprometamos con la obra misionera, que nos comprometamos con la obra del Señor en oración, también en nuestros aportes, y también es necesario que nos comprometamos en estar dispuestos a ir. Pastor, ¿dónde es necesario apoyar el evangelismo? Pastor, ¿dónde es necesario apoyar la obra misionera? Y déjeme decirle, hermano, no pongamos pretextos. Todos los achaques, todos los pretextos, pongámoslos de lado. A veces decimos, sí voy, y nos pasa como el chapulín, como el chavo, ¿no? Sí voy, no voy. Bueno, es el chapulín, ¿no? Sí voy, no voy. Y ahí en ese sí voy, no voy, como cuando estabas enamorado, me quiere con una florecita, no me quiere, no me quiere. Y finalmente, ¿sabe cuál es la última palabra? No voy. Y no estamos dispuestos a ir, a luchar. No estamos dispuestos a ir, a correr. No estamos dispuestos a guardar la fe. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Pero el Señor nos ha llamado a cumplir un propósito. Y ese propósito se va a cumplir como sea. El Señor cumplirá su propósito en mí. Y dice el apóstol Pablo que si anuncio a Cristo de buena gana, bueno, está bien. Si lo anuncio de mala gana, de igual manera, la comisión me ha sido dada. La comisión ha sido dada a la iglesia, a usted, amado hermano, y a mí. ¿Qué debemos hacer entonces? Predicar a Cristo, pelear la buena batalla, correr la carrera que tenemos por delante, terminarla, ir hasta la meta y guardar la fe, mantenernos firmes hasta el final. Amado Dios y Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque en ella, Señor, hoy podemos ver el ejemplo de tu siervo, el apóstol Pablo, quien peleó la buena batalla, aquella lucha, aquella batalla que valía la pena, él combatió hasta el final. Gracias, Señor, porque es un ejemplo para nosotros de haber acabado la carrera, de no retirarse, de no rendirse en el camino, sino llegar hasta el final. Y es ejemplo para nosotros en guardar la fe, en mantenerse firmes, mantenerse fiel, Señor, en esa tarea que tú le encomendaste, de predicar el evangelio y llenar todos los lugares de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que podamos también nosotros, como Él, tener la satisfacción de llegar al final del deber cumplido, Señor, de decir, he cumplido la misión. Señor de los cielos, en tus manos está nuestra iglesia, nuestra congregación. Sigue, por favor, supliendo todos los medios. Sigue fortaleciendo, sigue levantando hombres y mujeres dispuestas, Señor, a ir a predicar tu palabra. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu palabra. Amén y amén. Muchas gracias, amados hermanos, por la reverencia, por la atención a la palabra del Señor. Nuestro director, Luis Fernando, continúa con nosotros. Amén. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da una vez más de escuchar el mensaje que tiene para nosotros, y vamos a continuar adorando a nuestro Dios, esta vez recordando esa obra que Él realizó en la cruz del Calvario, donde se entregó por nosotros voluntariamente. Vamos a cantarla de la siguiente manera con el himno 174, Qué bella historia.
al Dios de amor, don admirable, tan incomparable, de plena salvación y eterna redención. El sol divino brilla en mi camino, su luz alumbrará mi corazón. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi Redentor, el Rey de Gloria, vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Amén, hermanos. Bueno, estamos llegando ya casi al final del servicio de esta mañana, no sin antes recordarles los anuncios para esta semana. Primeramente, hoy a las 5 de la tarde, por medio de Zoom, va a realizarse la reunión dominical de la tarde. Se les estará enviando el enlace a través de WhatsApp para que usted se conecte con nosotros y continuemos adorando a nuestro Dios. Y recordarles las respectivas transmisiones de esta semana: el martes a las 7 de la noche, al igual que el jueves a la misma hora, 7 de la noche, transmisión en vivo por la página de la Iglesia Central. Nos puede ubicar solamente escribiendo o buscándola como Alianza Centro Cúcuta y ahí aparecerá en los resultados. Y el próximo domingo nuevamente estaríamos realizando la transmisión dominical a las 10 de la mañana. Recordarles el sábado a las 12 a través del dial 1400 AM por la emisora de La Voz de la Gran Colombia, el programa radial. Muy bien, mis hermanos y amigos que nos están viendo en esta mañana, agradecerles por la compañía, por la asistencia, por la disposición y desearles una feliz tarde. Que Dios les bendiga.